vertical y centrifugal hacia las salidas de emergencia que se encuentran detrás de ustedes y a mi lado derecho. Los puntos de reunión están ubicados en el jardín, a la derecha de este edificio y frente a la cafetería central. Se deben tomar las escaleras y no utilizar el elevador. Se les solicita además tener especial cuidado con los niños y personas con alguna discapacidad. Cualquier apoyo pueden acudir con el personal del IDESO. Muy bien, vamos a iniciar. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este seminario de desigualdades sociales y sostenibilidad de la vida organizado por el Doctorado en Estudios Científicos Sociales. Me presento, soy Adriana Pantoja de Alba, profesora e investigadora del Departamento en Estudios Socioculturales del ITESO y voy a tener el gusto de conducir esta actividad. A nombre, como ya les decía, del doctorado en Estudios Científicos Sociales y del ITESO, pues vamos a iniciar entonces con esta segunda jornada del seminario. En este primer momento vamos a trabajar en la mesa temática Medio Ambiente, Territorio y Desigualdad. Esta mesa será coordinada y moderada por el doctor José Jesús Guridi Colorado, a quien en un momento más voy a presentar. Él es egresado de este doctorado en Estudios Científicos Sociales y maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, ambos por el ITESO, con experiencia en las áreas de producción audiovisual, publicidad y comunicación estratégica de la ciencia. Se dedica desde hace 15 años a la academia y la investigación en el área de comunicación pública de la ciencia. Ha colaborado en diversos proyectos de divulgación científica en distintas plataformas como asesor y como participante. Es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Socioculturales, en el ITESO, donde actualmente coordina los proyectos de aplicación profesional, espacios académicos del ITESO para la incidencia social. Es miembro del programa de investigación en estudios socioculturales, en la línea de comunicación, conocimiento y ciencia, y forma parte del equipo del proyecto estratégico de ETIUS en la línea de comunicación y cultura en la era del antropoceno. Actualmente participa en dicho observatorio ETIUS con el proyecto Resistencias desde el Antropoceno, modelos alternativos de relación humanidad-tierra propuestos en la narrativa gráfica de América Latina. Jesús, te cedo la palabra y pues muy bienvenidas, bienvenidos a quienes van a estar participando en esta actividad. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. El día de hoy la mesa que me toca coordinar lleva por nombre Medio Ambiente, Territorio y Desigualdad. En esta mesa se examina el acceso inequitativo. ¿Se escucha? Ok. Se examina el acceso inequitativo a los bienes comunes naturales en un contexto de degradación ambiental y cómo ello afecta de forma desigual a diferentes grupos sociales, lo que a su vez aumenta la desigualdad. Las comunidades más vulnerables, ya sea indígenas, rurales o urbanas, suelen enfrentar mayores riesgos ambientales y tener un acceso limitado a los bienes naturales, servicios básicos, espacios saludables y al conocimiento necesario para ejercerlos. La degradación ambiental, como la contaminación del aire y del agua, la deforestación y las condiciones extremas generadas por el cambio climático, pueden intensificar las desigualdades sociales al exacerbar la pobreza, la salud precaria y la inseguridad alimentaria. Además, las decisiones relacionadas con la planeación del territorio, el desarrollo urbano y la gestión de los bienes naturales, ante las cuales estas comunidades quedan en desventaja debido a la injusticia epistémica que sufren, pueden generar conflictos socioambientales y perpetuar relaciones de poder desiguales. Alrededor de ello es que vamos hoy a discutir, espero que no discutamos mucho, que debatamos, y para ello nos acompañan tres doctores de gran calidad. Les explico la dinámica. Lo que vamos a hacer son tres ponencias, vamos a desarrollarlas, digamos, una detrás de otra, de hasta 15 minutos. Primero el doctor Mario Edgar López, después la doctora Cindy McCulloch, que hoy
por cuestiones de salud nos acompaña de manera virtual. Y por último, la doctora María Grace. Si el tiempo se cumple bien, si va todo como lo estipulamos, tendremos 30 minutos para preguntas del público y diálogo entre los participantes. De una vez, digamos, les recuerdo y les pido que esas preguntas las vayamos elaborando, las vayamos apuntando ahorita si surge algo respecto a la ponencia de cada uno de ellos, para que al final tengamos una discusión nutrida y dinámica. Comenzamos entonces con la primera ponencia del día de hoy, que está a cargo del doctor Mario Edgar López, de Casa, de ITESO, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara e investigador de el CIFOBIS aquí en ITESO. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México. Sus líneas de investigación se centran en la geopolítica y la gestión pública, con énfasis en la interdisciplina y el pensamiento complejo. Es miembro del Comité Científico del Tribunal Latinoamericano del Agua y ha sido responsable técnico del Programa Nacional Estratégico, Conocimiento y Gestión en Cuencas del ciclo socionatural del agua, para el bien común y la justicia ambiental. Coordinador también del área temática sobre X-disciplinariedad de la Red Internacional Waterlat Gobasit, coordinador de Ecología Política de la Red para la Integración de América Latina y el Caribe. Sus publicaciones incluyen un libro, 3 coordinaciones de libros, 20 capítulos, 25 artículos arbitrados, 100 ponencias y 200 artículos periodísticos. Los libros más recientes que ha coordinado: El agua en el semiárido de Jalisco, Sequía, Vulnerabilidad, Cambio Climático y Derechos Humanos, y Propuesta de Proyecto y Dictamen, Ley General de Aguas en la UAM de México. Pues los dejo entonces con el doctor Mario Edgar, hasta 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, gracias, buenos días, me da gusto estar con todas y todos aquí. Quiero hablar un poco de la producción social de la desigualdad por gestión de aguas en México. Es decir, antes de entrar a los datos, me gustaría dar un marco de cómo surgen las desigualdades y encuentro un hilo conductor básico clave por el cual voy a dirigir toda la exposición. No sé si está por ahí la presentación. Si no, comenzamos. ¿No está? Bueno, miren, la primera desigualdad o el origen de esta desigualdad social del agua en México inicia por una gran fractura social entre los expertos que administran el agua y la sociedad que consume, usa y recibe el agua. Es decir, para entender cuál es el origen de esta desigualdad, el asunto de la división entre expertos y sociedad es clave, porque los expertos concentran un lenguaje especializado que se vuelve inaccesible a una población, a las sociedades, mientras que las sociedades están directamente relacionadas con el agua de manera cotidiana. O sea, el agua, a diferencia de otros bienes como el petróleo, es un asunto cotidiano con nosotros. O sea, hoy mismo tuvimos contacto con el agua. Pero la distribución del agua, los sistemas de distribución hidráulica pertenecen a una complejidad muy alta y los expertos entonces generan un lenguaje súper especializado que no permite tener acceso a la toma de decisiones sobre un asunto que nos converge a todos. Es decir, la sociedad entonces queda, digamos, diluida en esta relación debido precisamente a la especialización. Y eso lo vemos reflejados en que en diversas formas de organización social y que están diseñadas por la ley, en este caso la Ley de Aguas Nacionales para la Participación Social, la ciudadanía se supone que podríamos ser participantes de manera consultiva, ¿no? Adelante, la siguiente, por favor. La siguiente. Digamos, de estas formas de participación social podríamos entrar a participar en la supervisión, en la consulta, en la confirmación, en la iniciativa, en la gestión. Vemos que la participación social en la gestión de agua es básicamente reactiva, o sea, la protesta social. Y esto tiene que ver mucho precisamente por esta gran división entre el lenguaje experto y la sociedad. Adelante. La cuestión es de que el lenguaje experto tiene su razón de ser. ¿Puedes desplegarlo todo, de favor, con la flechita? Todo. Tenemos obviamente para el diseño, para que llegue agua en nuestras llaves, el diseño institucional y el diseño técnico es muy complejo. Es decir,
No solamente los técnicos podrían justificarse en su lenguaje hiperespecializado, sino que también tienen razones sistémicas, ¿no? Por un lado está la gestión, el diseño y la reformulación de políticas, y por otro lado la ejecución y la evaluación. Vean todos los que participan. En el marco normativo tenemos, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Aguas de los Estados, las leyes asociadas, el Ejecutivo, y para la producción de estas leyes, las comisiones de recursos hidráulicos y de las comisiones también de medio ambiente que están en la Cámara de Diputados. O sea, esto ya implica una discusión muy compleja y uno dice, bueno, ¿cómo va a participar la ciudadanía, no? Por otro lado, tenemos la administración pública, o sea, está el Ejecutivo, la Comisión Nacional del Agua, las comisiones y consejos de cuenca, los estatales, y los organismos operadores como el CIAPA con nosotros aquí. Y por otro lado, el diseño del presupuesto del agua, donde participa el Ejecutivo, el Congreso de la Unión, los congresos estatales. Esto forma todo digamos, rompecabezas muy complejos para que la participación pueda tomar lugar. Entonces, ahí se plantea una gran desigualdad, ¿no? Epistemológica, como lo decía Guridi. La siguiente, por favor. En el marco normativo, sin embargo, vemos que en el artículo 4 está consagrado el derecho humano al agua y al saneamiento y se establece además la obligatoriedad del Estado para consultar a la ciudadanía, ¿no? Esta ha sido un gran problema precisamente para que ponerse en acción, aunque el artículo 4 está instalado, ha sido un gran problema y tenemos por lo menos 10 años, entre 10 y 12 años de retraso de la expedición de una ley general de aguas que incluye la participación ciudadana. Bueno, este es el gran origen, desde mi punto de vista, de las desigualdades en gestión de agua. Adelante, por favor. Aquí en el marco narrativo, o sea, la siguiente, si la voy a dejar aquí la exposición para que lo puedan consultar. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, tenemos de repente este tipo de datos. Fíjense, el presupuesto para la Agenda del Agua con la Visión 2030 que tiene la CONAGUA, ¿no? Fue publicado en el 2011 y todos estos datos tienen un nivel de complejidad inaccesible para nosotras y nosotros. ¿Me doy a entender? Así se manejan los datos. Por ejemplo, se dice que para abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara necesitamos 9 metros cúbicos por segundo. El dato lo genera la CONAGUA y es incuestionable. Cuando se trata de dinero, fíjense, por ejemplo, la CONAGUA dice para abordar el problema del agua a nivel nacional se tienen que utilizar por lo menos 1.24 billones de pesos en 4 áreas: ríos limpios, cuencas en equilibrio, cobertura universal, asentamientos seguros, y exponen esto de antes del 2030, después del 2030 y indefinido. Vamos a tomar un ejemplo. Fíjense ustedes, ríos limpios, que sería un gran deseo para todos y todos, por ejemplo, los que vivimos cercanos al río Santiago, como nosotras y nosotros. Ellos dicen, a ver, con este presupuesto, y en este caso son 114,000 millones, vamos a tener todas las aguas municipales tratadas. Y dicen, antes del 2030 se puede, pero todos los ríos y lagos sin basura, indefinido. Fuentes de contaminación difusa bajo control, indefinido. Y todas las aguas industriales tratadas después del 2030. O sea, ni con 114,000 millones de pesos, pero para entrar a la discusión técnica del uso de ese dinero, se ha vuelto completamente inaccesible. Y así les pueden ustedes seguir. El peor es asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas, que lo pueden ustedes ver aquí, ¿no? Ahí dice eficaz ordenamiento territorial, ni con 107,000 millones de pesos podemos decir que va a haber un eficaz ordenamiento territorial. Muchas de las protestas sociales tienen que ver con ordenamiento territorial, por ejemplo, ¿no? O zonas inundables libres de asentamientos humanos, o sistemas de alertamiento y prevención de con tecnologías de punta, ni con 107,000 millones lo tenemos definido. El siguiente, por favor. En México, la CONAGUA concentra prácticamente todas las funciones de administración del agua en el país. Organiza y sanciona los estudios oficiales. Número 1. Genera los únicos datos que son reconocidos en la toma de decisiones públicas. No puede haber otros datos más que los de la CONAGUA para tomar decisiones. O sea que si la CONAGUA dice que faltan tantos metros cúbicos por segundo, es el dato que se tiene que aceptar por todas y todos. Así tengamos datos alternativos universitarios, en la academia, no importan.
Además, asigna las concesiones de aguas, designa los proyectos de construcción de la gran infraestructura hidráulica, monitorea el desarrollo de los proyectos, evalúa los resultados de la política pública, es juez y parte, provocando una gobernanza débil. Dicha concentración sobre cada uno de los niveles de planeación, gestión, control y regulación de aguas nacionales hace de la CONAGUA una instancia semimonopólica en la que la gobernanza desarrollada en los consejos de cuenca queda en realidad subordinada al poder técnico, político y financiero de las comisiones. Bueno, ahí está una gran fuente de desigualdad. La siguiente, por favor. A partir de ese poder técnico, comisiones como la Comisión Nacional del Agua puede establecer las narrativas sociales pertinentes para ellos. La gran narrativa social, que no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo se ha establecido, es que el gran problema del agua es un problema de escasez, ¿no? O sea, está instalado y es también una desigualdad epistemológica porque nadie puede realmente explorar si el problema es de escasez, pero hacen y organizan a toda la sociedad en torno a la escasez. ¿Cuáles son las ventajas de tener a la escasez como una narrativa técnica a este nivel? Primero, que la escasez implica diferenciación social, la legitima, ¿no? Hay escasez, por lo tanto, los que puedan acceder al bien, o sea, puedan tener más posibilidades, pues tendrán ese bien, y los que no, pues estarán sometidos a la escasez, pues por diversas circunstancias, porque son pobres, porque viven en lugares inaccesibles, porque son comunidades indígenas apartadas, etcétera, etcétera. El truco está en volver al agua, o sea, el elemento agua, convertirla en los objetos que la contienen, ¿sí? Es decir, en realidad cuando hablamos de gestión de agua a nivel público, la Comisión Nacional de Agua nos habla de infraestructura, es decir, de objetos, no del agua en sí misma. ¿Me doy a entender? Vean ustedes, por ejemplo, cuando se le pregunta al gobernador de Jalisco y se le dice, ¿cómo va usted a resolver el problema de gestión de abastecimiento de agua en el área metropolitana de Guadalajara? Y entonces él dice, voy a construir la presa de Zapotillo, ¿no? Ah, ok, es como, ya lo he dicho en otras ocasiones, como si mi hijo me dijera, papá, tengo sed, y yo le dijera, te voy a regalar una taza del hombre araña, ¿no? Es decir, ¿y la taza qué? Es decir, esta idea de transmisión del elemento al objeto, una mimetización, es una narrativa poderosa para no poder entrar al diálogo público sobre el agua y transforma el agua en los objetos que la contiene. Desde la idea de escasez, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces lo volvemos un bien económico. Porque la economía es la ciencia de la distribución de los bienes escasos. ¿Me doy a entender? ¿Cuál sería la contrapropuesta, digamos? Y eso nos deja en la simplicidad especializada y en una producción territorial clásica a través de expertos. Lo mismo que acabo de decir. La introducción de la narrativa de distribución y calidad nos generaría al agua desde otra perspectiva y nos permitiría entrar de manera social porque la idea de distribución equitativa, de equidad y de calidad es un asunto más de la política, ¿verdad? Entonces, a diferencia, el discurso sería sobre el vínculo y la vida y pondríamos énfasis, en este caso, para hacerlo sintético, en la fuente y no en los objetos. ¿Cómo vamos a abastecer a la área metropolitana de Guadalajara? Cuidando el lago de Chapala. ¿Me doy a entender del cambio de narrativa? Y cuando decimos cuidando el lago de Chapala, entonces podemos hablar de una apertura en la participación pública. Cuando decimos construyendo la presa de Zapotillo, no. Son desigualdades epistemológicas. Adelante. Solo algunos datos en los 2 minutos que me quedan. Adelante, hay varios datos ahí. Eso cae por su peso, por ejemplo, en el asunto del agua para uso agrícola. Fíjense, ¿quién tiene el monopolio de las concesiones? La CONAGUA. En México, el 10% de los concesionarios, o sea, el 10% de los que tienen las concesiones de agua, acaparan el 64.4% del volumen total de agua agrícola. 10% de los que tienen concesiones, 64% de los volúmenes. Piensen en lo que es esto. Cuando los datos oficiales son que el 80% del agua en México se usa para usos agrícolas. Entonces, vean los volúmenes que este 10% tiene en su poder. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La otra.
Para el uso industrial es todavía peor. El 10% de los que tienen las concesiones, el 10% de los concesionarios concentran el 91.96% del agua para uso agrícola, para uso industrial. O sea, estamos frente a un hidrofundio verdadero. O sea, ahí está la base de la desigualdad, pero está anclado en el asunto de una desigualdad epistemológica, técnica y de gestión. ¿Me doy a entender? La siguiente, por favor. Hay buenos estudios y hay algunos datos aquí. La siguiente. Gracias. ¿No? Les recomiendo este estudio del doctor Daniel Rebollo Fernández de la Facultad de Economía, que es realmente uno de los mejores estudios aplicados a la desigualdad del abastecimiento del agua urbana. Un minuto. La siguiente, por favor, rápidamente. Solo vean ustedes en el asunto de la cobertura. Nos dicen que en México tenemos una cobertura entre 93 y 94%, pero son los hogares de deciles más altos los que tienen mayor cobertura, o sea, los ricos. Los pobres tienen siempre menor cobertura. La siguiente. Y la siguiente, por favor. Bueno, a la anterior, que esa es más explícita. La anterior, por favor. Esa, gracias. Pero solo fíjense, ese 93%, aquí la tenemos, ahí está el 93.4%, pero un 6.6% tiene acceso y no acceso a veces, ¿no? El N.4 es más interesante. Se trata de los más pobres que tienen no acceso o acceden cada tercer día o 2 veces por semana o 1 vez por semana o de vez en cuando. O sea, es un 93% relativo respecto incluso a la distribución de la infraestructura. Bueno, podemos seguir platicando en las preguntas. Muchas gracias, doctor. Gracias también por ajustarse al tiempo. Se agradece muchísimo para que podamos discutir más adelante. A continuación, tenemos la participación de la doctora Cindy McCulloch, quien, como les decía hace un momento, por cuestiones de salud se conectará de manera virtual. Déjenme ver si ya tenemos listo. Y bueno, sí, la presento mientras tanto. Su ponencia lleva por título Racionalizar la acumulación en una zona de sacrificio urbano-industrial, nearshoring y otras contradicciones de revivir el río Santiago, México. La doctora Cindy McCulloch es profesora investigadora del CIESAS Occidente desde enero de 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. McCulloch estudió la maestría en estudios ambientales en York University, Toronto, Canadá, y el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social en CIESAS Occidente. Su tesis recibió el Premio Doctoral 2018 de la Red Internacional Waterlat Gobasit. Sus principales intereses de investigación son la gestión del agua, los conflictos socioambientales, la regulación ambiental en particular de la industria y las afectaciones sociales y ambientales de los procesos de contaminación ambiental. Aborda estos temas desde los enfoques de la ecología política y la justicia ambiental. Doctora, ¿está lista? Se está visualizando correctamente la presentación también. Muchas gracias. Entonces, pues por un espacio de hasta 15 minutos, los dejo con la doctora McCulloch. Sí, buenos días, muchas gracias y una disculpa de no poder acompañarlas en persona. Bueno, ya ha presentado el doctor Guridi el título de mi intervención, que pues trata de abordar el tema de la Mesa de Medio Ambiente, Territorio y Desigualdad desde una investigación de relevancia pues regional, ¿no? En donde estamos. Entonces, pues abordo en el trabajo que les comparto este territorio de la cuenca alta del río Santiago, en parte desde las investigaciones en lo que se ha dado en llamar zonas de sacrificio, un término que surge particularmente en Estados Unidos en los años 80, en la literatura que emerge de los movimientos por la justicia ambiental para describir espacios urbanos abandonados a industrias contaminantes
y sitios de eliminación de desechos peligrosos, hogar de comunidades marginadas, ¿no? Negras, hispanas, etcétera, etcétera. Ahora, más recientemente, el término ha sido retomado por movimientos en contra de injusticias ambientales en distintas geografías para llamar la atención a las múltiples violencias ambientales experimentadas por territorios y cuerpos subalternizados, feminizados y racializados. Entonces, para mí es importante al usar el término zona de sacrificio, también verlo como una cuestión estructural, como se ha descrito, como parte del intercambio capitalista desigual, en donde el sur global suele ser aprovechado tanto por la mano de obra barata como espacio para sacrificarse por los esquemas regulatorios flexibles. En mi interés particular está también en el papel del Estado y entendiendo el Estado como una relación con la naturaleza. Aquí Christian Parenti describe el Estado como creador del ambiente por el papel del Estado en proveer acceso a la naturaleza por medio de diversos regímenes de propiedad, por su papel en la construcción de la infraestructura y otras formas de biopoder. También retomo desde una perspectiva más marxista los argumentos de Antonio Ioris sobre la naturaleza internamente fracturada y contradictoria del Estado como actor ambiental, donde muchas veces el papel de las leyes y políticas ambientales, más que protección del medio ambiente, es sistematizar el acceso y la propiedad de partes de la socionaturaleza que tienen relevancia económico-política, y aquí también esto incluye el acceso a cuerpos de agua como sitios de disposición, como es el caso que aquí investigo. También desde la ecología política se ha puesto atención en el Estado como productor de narrativas ambientales, donde se ha visto cómo actores estatales aprovechen también narrativas de crisis ambiental, en muchos casos para justificar presupuestos o acceder a ayuda internacional. En el caso que aquí vamos a brevemente discutir del río Santiago, la crisis es real, pero la manera de aprovecharla desde las narrativas estatales se vuelve interesante. Y pues la investigación que presento está planteada desde la etnografía institucional con un interés en las prácticas y representaciones del Estado, y en particular en qué prácticas han adoptado actores estatales de distintos niveles en los últimos años y cómo han contribuido a mantener o no a la cuenca alta del río Santiago como una zona de sacrificio. Entonces, el interés es en esta área de la cuenca del río Santiago hasta el área metropolitana de Guadalajara. Obviamente, la cuenca en sí es mucho más amplio, tiene el trayecto del río de 562 kilómetros, nace en el lago de Chapala y desemboca en el Océano Pacífico cerca de San Blas, Nayarit. Recibe obviamente diversos tipos de descargas contaminantes. Habita en la cuenca alrededor de 8.7 millones de personas, pero con una concentración muy importante en torno al área metropolitana de Guadalajara. Está muy bien documentado su estado crítico por la calidad biológica y química de sus aguas. Y resaltamos muchas veces un estudio realizado en 2011 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que encontró 1090 compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles en descargas al río o directamente en el río, y esto lo resaltamos también como evidencia de que una parte del aporte contaminante proviene de fuentes industriales y no solo aguas residuales domésticas o residenciales. No voy a entrar en detalle en esto ni en ninguna otra parte porque tengo muy poco tiempo, pero
solo para decir que hay una historia de ya casi 25 años al menos de acciones de protesta en torno a la contaminación de este río por pobladores de los municipios del Salto y Juanacatlán en particular, y que han llevado las denuncias a distintos foros y entidades a nivel regional, nacional e internacional, y que continúa hasta la actualidad y que ha involucrado también a investigadores de distintas instituciones, más que nada mexicanas, pero que ha habido algunas alianzas bien aprovechadas de organizaciones locales como Un Salto de Vida con la academia. Voy a dedicar estos minutos a discutir muy brevemente la estrategia de la anterior administración estatal de Revivamos el Río Santiago, solo para resaltar algunas de las ausencias y contradicciones, ¿no? Se anunció la estrategia en su al principio, en los primeros días de su administración, con 54 acciones. Fue desarrollada el plan inicial de forma unilateral, sin consulta a comunidades activistas o especialistas. Y a finales de la administración pasada, a finales de 2023, hablaron de haber gastado en la estrategia más de 5,000 millones de pesos, el 57% de ello en la construcción, rehabilitación o ampliación de 18 plantas de tratamiento o colectores y operación de estas mismas plantas. Y el destino del otro monto restante nunca ha sido claro, y muchas acciones cotidianas como construcción de puentes y caminos fueron reempaquetados como parte de esta estrategia. Al mismo tiempo, estamos hablando de una región industrial importante en la Cuenca Alta y de un periodo en el que se ha estado impulsando la relocalización de empresas en el país, el nearshoring, se continúa impulsando, por supuesto, con la actual administración. Estamos hablando en México de que formamos parte de lo que se ha llamado desde CEPAL la fábrica de América del Norte, donde tenemos una estrategia que Ilan Bitzberg califica como capitalismo de subcontratación internacional desarticulado, bien articulado externamente, y esa articulación es con Estados Unidos. En 2023, las exportaciones manufactureras representaron casi el 90% del valor de las exportaciones del país, dominado por los sectores de automotriz y electrónica. Y de esas exportaciones, el 82.7% se dirigían a Estados Unidos. Entonces, si el nearshoring es aspiración o realidad, pues eso tendremos que seguirlo analizando, pero lo cierto es que la actividad manufacturera ha crecido en últimos años en la cuenca alta del río Santiago. Jalisco fue el tercer estado receptor de inversión extranjera y directa en 2022. Ha seguido creciendo el empleo en el sector industrial manufacturero de 460,000 en 2019 a 519,000 en 2023, cuando Jalisco fue el cuarto estado en contribución al PIB manufacturero en el país. Y un indicador que se usa para entender si hay nearshoring o no es el crecimiento de espacio de parques industriales, el sector inmobiliario industrial, y creció de 4.2 millones de metros cuadrados en 2018 a 5.9 millones de metros cuadrados en 2023. Y se duplicó en ese periodo, en particular en un municipio central del conflicto socioambiental en torno al río Santiago, El Salto, de 900,000 metros cuadrados a 1.8 millones. Y hubo 10 parques industriales por lo menos nuevos entre 2018 y 2024. He analizado la presencia de las empresas manufactureras pequeñas, medias y grandes en los 18 municipios que la estrategia estatal clasificó
como el área de intervención prioritaria de su estrategia, identificando 3.516 empresas manufactureras en estos municipios. Realmente me queda bastante poco tiempo. Voy a decir que, como ya mencioné, las plantas de tratamiento municipales fueron la parte central de cómo se definió tanto la crisis como su solución. Y lo que es un problema importante aquí es que no se previó y no se ha previsto, no está claro aún hasta ahora con la nueva administración, cómo se hará para su operación en el mediano plazo, porque lo ha pagado el gobierno del estado y los municipios no saben ni cuánto cuesta ni cómo lo podrán asumir por problemas con la forma en que se descentralizó a los municipios las funciones de agua y saneamiento. Al mismo tiempo, con relación a la industria manufacturera, tuvimos casi nula acción. Se habló de robustecer la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y se subió en 2019 su presupuesto, pero hubo un retroceso, en palabras de la Procuradora, con la pandemia y se volvió a bajar el presupuesto de la PROEPA a partir de 2021. Se firmó en 2019 un pacto voluntario con industriales, entendiendo, según el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, que era un tema de voluntades, cumplir con las normas, porque nuestro sistema de gobierno no tiene capacidad de vigilar que todos cumplamos. Se habló de crear un certificado voluntario, certificado Santiago en 2020, pero fue de manera coyuntural cuando hubo presión mediática y después no se volvió a mencionar. Y en lo concreto, en el eje de fuente de desarrollo de la estrategia estatal, solo encontré que gastaron 18 millones de pesos en algunos paneles solares para 16 empresas. Y en toda la documentación de la estrategia se culpa más que nada a la producción porcícola como la principal generador de contaminación al río Santiago. Ahora, perdón, voy a brincar a algunos otros elementos. Simplemente para concluir, hablo de algunas de las ausencias de la estrategia, pero voy a brincar a las reflexiones finales en mi último minuto. En octubre de 2022, la agrupación Un Salto de Vida y sus aliados hicieron un llamado, yo participé también, un llamado a las autoridades del Estado mexicano a plantear en serio la reconversión productiva de la región, que debe de partir de establecer una veda al crecimiento industrial e inmobiliario en la Cuenca Alta. Vemos en este caso la naturaleza fracturada y contradictoria del Estado evidente en una estrategia de restauración fluvial que evade el control de los efluentes industriales mientras centra el discurso y la inversión en la infraestructura pública. Bajo el cobijo de esta estrategia de atención que ostenta estar recuperando el río, más que atender o frenar la expansión de la industria manufacturera en la cuenca, ha posibilitado la expansión continua de las actividades manufactureras al lidiar una narrativa de solución a la problemática centrada en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y generar líneas de acción que no trastocan los patrones de manejo y acceso al agua superficial y subterránea. La narrativa de crisis-solución busca contener la conflictividad socioambiental en la cuenca, garantizar las condiciones para la expansión de capital industrial e inmobiliario, así como el acceso a la deuda pública para la inversión en infraestructura. La acción comunitaria es una negación a que sus territorios jueguen el papel de zonas de impunidad o lo que los movimientos de justicia ambiental a nivel mundial han bautizado las zonas de sacrificio. Y aquí lo dejo para la discusión, solo cerrando con decir que el miedo sería que la nueva estrategia también del gobierno federal de sanear ríos importantes como Lerma, Santiago, Atoyac y Tula no siga en la misma línea. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Macaulay, también por ajustarse al tiempo. La siguiente ponencia está a cargo de la doctora María Grace Salamanca.
y lleva por nombre El Antropoceno y otras terraformaciones posibles. Enseguida les platico sobre ella. Es mujer, madre, neurodiversa, de provincia y doctora en filosofía, mención ética, política y derecho en el marco de una codirección entre la Universidad de Lyon, Francia, y el programa de investigación Actores Sociales de la Flora Medicinal en México, del INA. Especialista en epistemologías del sur, realizó un postdoctorado en la Escuela Urbana de Lyon, fellow del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados del CALAS. Es parte de un equipo de investigación, acción de éticas y estéticas del cuidado en la salud colectiva en contextos multiculturales en el marco de un proyecto de investigación entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. Actualmente profesora del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, su trabajo alrededor de las éticas y estéticas del cuidado se sitúa en la intersección entre las artes vivas, las investigaciones situadas y horizontales, la antropología y la filosofía, y ha compartido talleres y conferencias en México, Colombia, Argentina, Guatemala, Brasil, Luxemburgo, Bélgica, Alemania y Francia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, María Grace, y pues tenemos hasta 15 minutos. Muchas gracias. Hola a todas y a todos. Les voy a contar una cosa muy rara de las investigaciones. A mí el antropoceno, y me van a disculpar todos los 15 minutos porque voy a usar palabras bien grandotas de filósofos, pero les voy a decir por qué. A mí no me llega esto como una elige lo que una quiere estudiar. Yo no quiero estudiar algo tan complejo y tan horrible como lo que les voy a contar. A mí me llega esto por lo que la antropóloga Rita Segato denomina una investigación por demanda o por invitación. Entonces, a mí me llaman porque creen que yo puedo hacer esto, y yo no tengo tantas ganas de hacerlo, pero me siento un poco obligada. La primera vez que me llaman a hacer esto, me llama la red de personas afectadas por la megaminería en México. Y entonces me dicen, hay problemas éticos acá, ¿no? Y entonces no nos ayudas y pues yo siento que voy a hacer el ridículo. Entonces esto que he producido ha sido trabajando con equipos multidisciplinares, ahora les voy a contar más, pero ha sido por demanda, no ha sido como una elige cosas que una quiere estudiar, y esto es importante por el tipo de investigaciones que una hace. Y la segunda cosa que les quiero contar es que, como ya notaron en las palabras grandes del título, me voy a centrar en la dimensión planetaria de las crisis. Y es una dimensión difícil de aprender, es una dimensión abstracta, y yo no lo haría si no fuera necesario, si no creyera que hay una urgencia real de empezar a pensar la dimensión planetaria de este problema. Entonces, para tratar de decirles qué es eso de la dimensión planetaria de este problema, le voy a pedir ayuda a mi amigo Bruno Latour. Entonces, cito, me pasan a la siguiente, que es la cita de mi amigo Bruno, citando acá. Vivir en el antropoceno es verse obligado a redefinir la tarea política por excelencia. ¿Qué pueblo formas? ¿Con qué cosmología y en qué territorio? Una cosa es cierta, estos actores que debutan en el escenario, ¿qué actores? Imagínense los virus, los microplásticos, la arena del Sahara, en el Amazonas, las corrientes oceánicas y su rol, nunca antes habían interpretado un papel en una trama tan densa y enigmática. Admitámoslo, hemos entrado irreversiblemente en una era postnatural, posthumana y postepistemológica. ¿Son muchos post? Sí, pero es que todo lo que nos rodea ha cambiado. Ya no somos exactamente humanos modernos a la antigua usanza. Ya no vivimos en el Holoceno. Voy a tratar de explicar qué es eso. Entonces, siguiente, les hago unas precisiones todavía así como disclaimer. Todo lo que les voy a contar es producto de lo que he trabajado con la Escuela Urbana de Lyon, con muchísimos investigadores de muchísimas disciplinas. En particular, hoy me voy a centrar en lo que he trabajado con el geógrafo francés Michel Husseau, que además tuve la suerte que fuera mi director de postdoc. Entonces, además es compa, y es muy importante decir también que así hacemos investigación con gente que nos preocupa, que nos entendemos y que compartimos pues intereses y preocupaciones. Entonces, lo primero que sabemos en la Escuela Urbana de Lyon, porque quiero llegar a la desigualdad, entonces voy a ir bien rápido. Lo primero que les quiero decir es que no es un concepto descriptivo. Entonces, no importa si la Sociedad de Estratigrafía dijo que no hay antropoceno, no
estamos hablando de un asunto entre un concepto y una realidad. Estamos en lo que Michel Foucault denomina un concepto que hace acontecimiento. Es decir, es un concepto que nace en el pasillo de la Universidad de las Ciencias de la Tierra, que muy pronto se le sale de ese dominio y de esa disciplina. Y entonces, primero por el antropos, que ha sido tan problemático, y entonces empezamos a decir, pues se me hace que la filosofía tiene algo que decir sobre el antropos, y se me hace que la antropología también quiere opinar, y se me hace que los artistas y la biología y la química y la física. Entonces, lo que nos interesa del concepto de antropoceno es que nos tuvimos que poner a platicar con otra gente que habla otros idiomas y que tiene otras maneras de pensar y de entender el mundo. Entonces, lo que también es verdad es que incluso en Francia, donde yo hice todo esto, nos lleva a los límites epistemológicos de la modernidad, colonialidad, y esto va a ser muy importante. Entonces, trabajos, y ahora lo cito rápido, como el de Bruno Latour, Isabel Stengers, Donna Haraway, ¿no? Si les interesa el chisme, hay unos historiadores ambientales franceses que trabajan muy bien en qué sentido el antropoceno es un acontecimiento. Se llama Christophe Bonneuil y Jean-Baptiste Freseau, pero no me detengo en eso a menos que me pregunten después. Entonces, ¿qué significa esto que nos lleva a los límites epistemológicos de la modernidad? Quiere decir que hay una interconexión de fenómenos que se realizan en las crisis y que pensar en términos de territorio, de municipio, de estado de Jalisco, de país México, no nos ayuda, porque el río va a pasar por varios estados, porque no va a respetar los países, porque el virus no va a respetar las fronteras, por más que creas que cerrarlo va a detener la COVID, sabemos que eso no va a detener nada, no se le puede poner fronteras al sol, un poco así. Entonces, para hacerlo rápido, no podemos seguir pensando con conceptos y dicotomías modernas. Simplemente no nos dan para pensar la dimensión global de las crisis. Les pongo un ejemplo con el título de esta mesa. En la modernidad, un territorio se entiende como una extensión de tierra delimitada, continua y apropiada por un grupo referencial que se identifica a ella culturalmente. Pero sabemos que eso no nos explica, por ejemplo, las redes extractivas. Ustedes necesitan aquí baterías en sus computadoras y tal. Bueno, ¿de dónde vienen? ¿Y cómo llegaron hasta aquí? Y eso en términos físicos y químicos, pero también ecológicos, pero también sociales y políticos, pero también económicos. El concepto de territorio no nos ayuda a entender la complejidad que sostiene nuestra vida cotidiana, porque luego parece que estoy hablando de algo muy abstracto, pero a ver, el antropoceno lo tenemos aquí, si yo digo de dónde son las cosas que tú traes, ¿no? Algo así. Siguiente, por favor. Entonces, desde los estudios del antropoceno actualmente, la pregunta que nos interesa no es tanto qué es el antropoceno, aunque sí les voy a proponer una definición, sino por qué el antropoceno. Es decir, ¿cómo aprendemos la actualidad del proceso de humanización del planeta? Es decir, ¿cómo describimos lo que está pasando? ¿Con qué conceptos? ¿Cuál es el problema? O los problemas. Pero luego, ¿qué consecuencias sociales y políticas se infieren de la descripción que hagamos, con los conceptos que elijamos para nombrar la problemática? Entonces, esto lo dice Michel Houellebecq en su último libro. Siguiente, por favor. Entonces, les voy a contar primero la descripción del problema, una posible, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Nosotras nos vamos a situar en la dimensión imaginaria del antropoceno, es decir, que hay ciertas maneras de desear lo que a ti te dijeron, que se demostraba hoy el amor comprando diamantes que vienen de la explotación de niños en África, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo que tenga que ver con hoy. Hay maneras de lo que tú deseas, de lo que tú sueñas, del anillo de compromiso con el que tú quieres darle a tu novia o recibir, que tienen implicaciones sociales, materiales bien concretas. Es decir, que hay una dimensión imaginaria en el sentido de Cornelius Castoriadis que ha instituido regímenes de habitación, y esta habitación es compleja porque a la vez es simbólica y material, que tiene impactos en la tierra, pero está también en nuestros deseos, en nuestros sueños, está por todos lados. Entonces, en vez de territorio, nosotros proponemos pensar en hábitat como un conjunto de espacios de vida, pero interrelacionados, desde la escala individual, la grupal, la social y la planetaria. Siguiente, por favor. Algunas de las imaginaciones que creemos que son parte del problema es la individuación, por ejemplo. Considerar todas las realidades como independientes, negando toda interdependencia, sea social o sea de la dimensión biofísica que sostiene las vías en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, además, se entiende como que el mundo, el planeta, y este concepto me parece chocante, pero así le dicen, y sus recursos
son ilimitados. Los recursos, ahora en los estudios del antropoceno sabemos que lo que considerábamos recursos renovables no se están alcanzando a renovar a la velocidad que los estamos acabando. Pero no solo eso, filosóficamente esto está peor. Hay una idea que cree que cualquier cosa que tú desees es una necesidad y que cualquier cosa que tú desees justifica que se produzca infinitamente con lo que eso tenga de efectos para la tierra, para el mercado, que se tiren las cosas que compras en Shein porque estaba más barato, ¿no? Entonces, luego se asume también que todo tiene que ser movible, que es como un valor moral, todo tiene que ser transportable, sobre todo las mercancías, pero en este sistema del antropoceno todo es una mercancía, también tú, tus deseos. Ahí Facebook y Instagram saben que tú también eres una mercancía y tus sueños son una mercancía y todo tiene que poder llegar a cualquier sitio. Siguiente, por favor. Creemos además que todo tiene que estar conectado. Es rara las personas que no desean estar conectadas y todos tienen que estar como alimentando las ciudades y alimentando el sistema. Todo nodo tiene que ser disponible. Tal vez no te queremos integrar porque tal vez te odiamos si eres racializado y así, pero tú tienes que estar listo si te queremos. Luego, hay una tendencia a la digitalización, entendida como una desmaterialización, que ya sé que es una francesada así medio rara, pero es importante, de las acciones y de las relaciones. ¿Qué significa eso? Que cada vez más la realidad está en lo virtual o en lo digital. Yo sé que eso ya se los han dicho muchas veces, pero les pongo un ejemplo que puede ser preocupante. Últimamente, la mayoría de mis contratos son digitales y no necesariamente están firmados por mi empleador. Entonces, luego hay un imaginario de normatividad y normalización en el sentido de Michel Foucault. Entonces, la normatividad tiene que ver con que por medio de reglas y obligaciones vamos a decir cómo se tiene que relacionar y hacer mundo. Pero la normalización es más horrible, porque la normalización quiere decir que esas normas se hacen cuerpo y que están estandarizando, que los cuerpos, todas nos vamos a operar igual con el mismo cirujano para vernos igualitas. Luego, además, vamos a estandarizar a las personas en su personalidad y además vamos a estandarizar las relaciones, es decir, tu relación con tu novio tiene que ser igual a la mía y todos tenemos que ser iguales. Siguiente, por favor. Proponemos entonces pensar de otra manera. Les proponemos pensar la dimensión planetaria como con la tríada planeta, tierra, mundo, entendiendo primero el planeta como un sistema biótico y abiótico que es contingente, que quizá no le importa si se muere la especie humana. Luego, pensamos la Tierra como el planeta, pero ya modificado por los seres humanos, es decir, el proceso histórico de antropización del planeta, que empezó pues quizá desde el Holoceno, o desde que, yo no sé si los neandertales tú los consideras como parte de nosotros o no, esa es otra discusión. Es decir, cómo se ha terraformado el planeta. Pero además, y esto es lo más loco que es difícil de aprender, el mundo, el estado actual, contemporáneo, simbólico de cómo nos relacionamos, de qué deseamos, de cómo habitamos, de cómo consumimos, de que además está sostenido por ese planeta y por esa tierra. Tú puedes decirme la hipótesis que tú quieras, y se pelean muchísimo en los estudios del antropoceno. Tú me puedes decir el plantacionoceno, el androceno, el capitaloceno, el que tú quieras, el urbanoceno, lo que tú quieras. Ese mundo está sostenido en una tierra que está sostenido en un planeta, y lo que tratamos de hacer entender es que tus deseos y las cosas más simbólicas tienen un efecto y están sostenidos en unas dinámicas biofísicas que Will Steffen, con muchos amigos, ha nombrado pues los límites planetarios. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, y entonces les presento una definición posible de antropoceno, y entonces me estoy haciendo publicidad a mí misma, la verdad, es la mía. Es la que más me gusta. Entonces, yo defino el antropoceno como un periodo en el que la vida en el planeta está amenazada, pero para el planeta en su conjunto. No es un problema que está pasando solo a los pobres. Estamos todas, todos y todes con un planeta bajo presión, a causa de creencias, representaciones y decisiones humanas, pero no cualquiera, tomadas bajo el reino de la racionalidad instrumental, que existe tanto en el norte global como en el sur global. De la modernidad, que fue planteada, por supuesto, los filósofos tenemos algún problema ahí y alguna responsabilidad en su ambición de dominación del mundo, pero quieren dominarlo todo, pero particularmente lo que se denominó el mundo natural y lo que se asoció con la naturaleza. Siguiente, por favor.
le cito a Michel Husseau. El resultado de este acontecimiento urbanoceno, acuérdate que para nosotros es un concepto que está haciendo acontecimiento y él trabaja la hipótesis del urbanoceno, es el cambio global, que afecta de forma cada vez más sensible los funcionamientos biofísicos del planeta y se convierte en el segundo vector de la globalización contemporánea. Está reorganizando el espacio y el tiempo, y esta reorganización está produciendo desigualdades sociales, injusticias y grandes tensiones políticas. Y ya sé que estoy así rozando, pero llegué a la desigualdad. Siguiente, por favor. Entonces, hay estrategias de geopoder que gracias ya un poco explicaron Mario y Cindy, yo las voy a mencionar muy rápido. Hay una distribución diferencial y estructurada del riesgo y de la vulnerabilidad. Además, lo que Cindy nos explicó, hay zonas de sacrificio, hay maneras estructuradas de habitar que sostienen la desigualdad, pero además no solo es que se está organizando la pobreza, sino que hay ciertos modos de inserción en el sistema mundo que hacen que los efectos o las catástrofes que son naturales afecten diferenciadamente. Por ejemplo, los incendios en California y en la Patagonia, ¿no? Siguiente, por favor. Además, hay desigualdades estructuradas sobre quién se expone a riesgos y un concepto que tomo de la medicina social latinoamericana, que es el de las muertes evitables, es decir, quién se está muriendo acá. Y más profundamente, hay desigualdades en las posibilidades de imaginar e instituir alternativas o respuestas. ¿Quién puede hablar? ¿Qué características tienen que cumplir para que sea considerada como una alternativa viable? ¿Y cuáles son las opciones que vamos a considerar como racionales? Y para terminar, la última, por favor, cito a Yayo Herrero con unas preguntas que nos propone. El gran reto sería ayudar a generar horizontes de deseo que sean compatibles con la realidad material a la que nos enfrenta la crisis ecológica. Y se pregunta, y yo nos pregunto hoy, ¿hay condiciones para que emerja un movimiento alrededor del cuidado, el freno, la precaución, la contención, el diálogo, la desobediencia, el reparto y la justicia? ¿Es posible apostar por herramientas políticas, económicas y culturales que más allá de la oportunidad o el cálculo afronten la emergencia civilizatoria desde la resiliencia y la sostenibilidad de la vida? Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Grace, Mario, Cindy. Pues bueno, ya escuchamos aquí diferentes dimensiones, diferentes formas de trabajar y de tratar de entender el antropoceno. Tenemos ahorita, yo creo que todavía unos 18 minutos, un poquito menos de preguntas. Entonces, si alguien, aprovechamos, hacemos una ronda rápida, espero de 2 o 3 preguntas y contestamos. ¿Quién dijo yo? Sí. Sí. Allá está, mira. Allá, Carlos. Gracias. Bueno, son 2 preguntas. Mario, creo que tienes mucha razón en decir que las comunidades de expertos en políticas a veces o muchas veces o de manera muy frecuente acaban estableciendo barreras al entendimiento y a la democratización de la información pública y bueno, eso es una fuente de desigualdad. Hablabas del caso de agua, pero eso yo creo que es en general en varios sectores de política y la pregunta es ¿qué opinan de eso? ¿Tiene remedio? Porque no es fácil democratizar la información, siempre se necesitan agentes intermediarios como por ejemplo las universidades para divulgar el conocimiento a públicos no expertos. Y también a propósito de lo que María comentabas, el papel de la llamada inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre este proceso de desterritorialización impulsada ahora por estos algoritmos que cada vez están cobrando más y más autonomía y que amenazan con, que están cuestionando incluso la supervivencia humana como la conocemos? Eso es todo.
Ok, Mario, si atrás de ti hay un micrófono, perdón. Nada más ahí lo enciendes. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos. Pues gran pregunta porque, bueno, en el sector de agua especialmente se muestra este asunto de los expertos. La Conagua ha sido calificada como la organización pública más poderosa de su tipo en el mundo, precisamente porque concentra prácticamente todo, es juez y parte en todo el procedimiento, ¿no? Entonces, es un tipo muy extremo de esta hiperconcentración de los especialistas. Ahí hay varias cuestiones, ¿no? La primera es que se tiene que retomar la responsabilidad pública de argumentar, ¿no? La argumentación pública es todo un tema de la gestión pública y se trata precisamente de que hay que exigir a los expertos la traducción del dato experto. En temas de agua, no sé si ustedes han escuchado la frase que la Conagua exige en cada elección que no se politice el tema del agua, ¿no? Lo que quiere decir es que no nos toquen a nosotros. Y es al contrario, desde la teoría de la administración pública, el dato tiene que ser politizado, es decir, vuelto público, la polis, ¿no? Y entonces esa responsabilidad de politización ya se ha dado en otros ejemplos. El marco de aguas de la Unión Europea exige que los expertos den cuenta de manera accesible a la información, ¿sí? Es decir, que nos traduzcan qué es un metro cúbico por segundo para que le entendamos, ¿no? Esa es una mediación muy importante que tiene que estar establecida en la ley y en la responsabilidad de los funcionarios. La otra cuestión tiene que ver precisamente con el debilitamiento de los monopolios que posee, en este caso, una organización como la Conagua. Y uno de los grandes monopolios es el monopolio de los datos. Como ellos tienen el monopolio de los datos, pueden hacer escenarios con el monopolio de sus datos. O sea, si nos dicen, por ejemplo, que hay una falta de 3 metros cúbicos por segundo y que por lo tanto tenemos que hacer 2 presas del Zapotillo, ¿de acuerdo? Y establecen eso como información pública, pero como no lo relacionan sistémicamente con otros datos, ni permiten que otros expertos puedan entrar, entonces queda dibujado el hecho de que de esta presa, por ejemplo el Zapotillo, iba a meter agua a un sistema quebrado con 40% de fugas en la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, iba a captar 3 metros cúbicos por segundo, digámoslo así, o menos, es menos en realidad, era 1.5 por ahí, ¿no, Huicho? Por ahí está Huicho que me puede corregir del Zapotillo, pero en ese 1.5 metros cúbicos por segundo iban a entrar a perderse 40% en el sistema quebrado. Y eso no lo permiten. Entonces, poder tener la generación de datos y que sean reconocidos datos alternativos es muy importante. Creo que, como tú bien dices, en todos los temas, pero en el tema de agua es especialmente sensible. La tercera, digo, en ese sentido creo que el papel de la academia es muy importante y su obligación de hacer ejercicios de la comunicación de la ciencia y la cultura y la divulgación. O sea, tenemos que volvernos accesibles también. En la medida que sigamos estando en las Torres de Marfil, inentendibles también para la sociedad, y nos volvamos contrapartes de los expertos para hablar el lenguaje experto, para que nadie nos entienda, jugamos el mismo juego. Entonces creo que como salida de la investigación tienen que estar obligadas 2 cosas desde mi punto de vista: la comunicación accesible de los resultados de la investigación científica y además la generación de alternativas y la incidencia social. Por ahí le veo yo, ¿no? Y terminar diciendo, los ciudadanos han hecho esfuerzos importantes como el asunto de la ciencia ciudadana. Las resistencias comunitarias como la de Temacapulín, la gente del pueblo llegó a hablar lenguajes expertos de manera muy desarrollada precisamente como parte de su estrategia de defensa, ¿no? Muchas gracias, Mario. María. Y gracias por la pregunta. Creo que aquí este ejemplo nos puede mostrar cómo en el antropoceno y en estos problemas están como corriendo todas las escalas y todos los lugares de enunciación al mismo tiempo. Entonces, para empezar, como solo ambientalmente, ¿es un problema? Sí.
¿Va a ser todo peor? Sí. Además tenemos todas las estadísticas de que el consumo de energía solo va a aumentar y entonces solo va a aumentar el calentamiento global y eso va a aumentar un montón de problemas. Entonces es un problema como en el registro biológico planetario, sí, grave. Ahora, si lo cambiamos, es un problema de quién y quizá nos muestra muy bien la desigualdad. Es decir, quién lo está promoviendo, quién lo está utilizando y para qué propósitos. Y a mí lo que más me preocupa es justo ahí se cumple muy bien la normalización y la normatividad del pensamiento y del mundo. Hay una estandarización que yo hace poco, yo nunca había usado ChatGPT porque tenía otras cosas que hacer y hace poco lo utilicé y lo que me preocupa es que se produce como ciencia estándar. Hay una frase que me gusta mucho de Michel Uso, el señor que les contaba con el que hice el postdoc, que dice es que cada vez más estamos produciendo ciencia como engordamos pollos en las granjas y solo se espera lo mismo y tienes que hacer lo mismo y citar lo mismo. Y lo que me parece de ChatGPT es que nos ayuda a avanzar mucho, a seguir solo produciendo y nos enseña cómo se producen pollos, pero con el pensamiento, con las ideas, con lo que es el conocimiento. Y otra cosa que me escandaliza un poco es que ya les contaron que yo doy clase en la Facultad de Medicina y el otro día estaba con mis médicos y estábamos jugando una sociometría y entonces les dije, oigan amigos, los que crean que copiar y pegar de internet está mal. Y bueno, la mayoría no me iban a decir a la maestra de ética que estaba bien, ¿verdad? Entonces se van a decir que está mal. Y luego les dije, ok, los que crean que está mal, pedirle a ChatGPT que te haga el paro con tu tarea. La verdad es que se animaron más de los que yo creía a decir que no había un problema. O sea, pues nomás me está echando la manita. Y entonces lo dicen y lo discutimos, ¿no? Entonces, creo que lo aprendí de Isabel Stengers. Creo que lo que ella dice es que hay mucha tendencia a creer que tenemos que encontrar una buena posición y queremos pensar como hacemos memes, ¿no? O sea, ¿cuál es la buena respuesta? Y yo, ¿qué hago de ética? Es aborto, ¿sí o no? Calentamiento global, ¿sí o no? O sea, solo dinos rápido, pues, porque no tenemos tiempo para estar pensando estas cosas. Y creo que el antropoceno sí nos tiene que dejar un rato como quedarnos con la pregunta, que es la frase que usa Donna Haraway, ¿no? Quedarnos con el problema un rato. Entonces, creo que es una muy buena pregunta, pero creo que sobre todo hay que quedarnos con el problema porque la verdad es que no lo tenemos resuelto. Muchísimas gracias, María. ¿Alguna otra pregunta breve, por favor? Grace, hola. Desde una perspectiva ética, ¿cómo podemos redefinir nuestra relación con la naturaleza en el antropoceno sin caer en las mismas estructuras del pasado? La verdad es que es el problema de mi vida y yo casi lloro, la verdad. Entonces, uno de los problemas es cómo repensamos la responsabilidad y tenemos un problema grave para no pensar en dicotomías modernas como la responsabilidad individual y la responsabilidad social. Y pasa todo el tiempo, ¿no? Y entonces en el antropoceno es muy fácil decir, ay, es el individuo que deja de comprar diamantes, deja de viajar, deja de recicla un poco y la responsabilidad social la dejamos. Pero una de las cosas que más me impactó muy pronto de empezar a pensar en estos estudios es que en verdad el sistema es muy impredecible. La verdad es que no sabemos cuál es la acción que va a generar una consecuencia con un bucle de retroacción que no vamos a poder controlar. Y entonces el reto más fuerte es que no podemos como aislar las decisiones que pueden parecer individuales de una persona, de una comunidad, de un gobierno, de sus posibles efectos globales. Pero esos efectos globales son posibles, ni siquiera es que los podamos realmente predecir. Es un problema para la ética muy grave y creo que también hay que pensar qué significa que no podamos lavarnos las manos, aunque no seamos los principales productores del antropoceno ni los principales responsables históricamente, que también es un problema. Creo que por ahí es una de las pistas de reflexión y creo que la otra, y es la que más, yo hago ética decolonial y uno de los problemas que yo más tengo y que se los comparto así, pues porque ¿qué le hace aquí lloro de una vez? Es que ¿cómo le hago para hacer ética sin ser civilizatoria? Es decir, ¿cómo le hago para que yo, que he pensado estos asuntos y he leído estas cosas, con qué cara te vengo a decir que no compres, que no hagas, que no desees, que no sueñes, o a las personas que nunca han tenido acceso a ciertas cosas, ¿cómo te vengo yo a normar sin que eso, con todo el conocimiento, con toda la buena voluntad, con todo lo que ustedes quieran, se convierta en una práctica civilizatoria de dominación? O sea, ¿cómo le hacemos para generar otros espacios? Mi alternativa, que no les conté hoy, pero que les puedo contar después, son lo que yo llamo estéticas del cuidado. Si ya sabemos que la raíz de la moralidad es la sensibilidad, nos urge empezar a desear diferente,
a soñar diferente, con otros proyectos de vida, de habitación. Necesitamos empezar a imaginar de otra manera nuestra propia vida, nuestras sociedades, y para lo que yo he escuchado en este congreso, cómo imaginamos formas de lo público que no sean solo la fórmula del Estado moderno que sabemos que es colonial. Y pues, gracias. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna otra pregunta rapidísima, adelante. Sí, muy rápida. Bien, a mí me interesa mucho el rol de las artes en la dimensión imaginaria de lo que María Grace llama terraformaciones. Ahora mismo estoy trabajando en el seguimiento a proyectos artísticos que producen su quehacer alrededor de problemáticas del agua. Y en concreto hay dos muy interesantes que centraron su atención, por un lado en el lago de Texcoco y otro en Cuatro Ciénegas. Y lo que han construido son saberes colaborativos muy interesantes entre los artistas que los impulsan, los científicos, las comunidades que participan en sus procesos de investigación-creación y que por supuesto pues trabajan y habitan en esos lugares. Entonces me gustaría preguntarles qué opinión tienen sobre esto, tanto a ti, María Grace, como también a ti, Mario, qué noticia tienen de otro tipo de intervenciones como estas que pues estoy esbozando de manera muy general. Y bueno, eso, gracias. Pues así muy rápidamente, la apuesta cuando yo no estoy haciendo esto, y casi no hago esto porque es medio enojoso y es triste, yo sé que vengo a traer la tristeza y la desolación. Cuando no hago eso, cuando me llaman los colectivos, no me hablan para traer las definiciones, me hablan para hacer teatro. Yo soy actriz de teatro, como escucharon, y entonces lo que hacemos es jugar. Y también es muy importante esto que dices, no jugamos solas, jugamos con el arte, jugamos con científicos, pero lo más importante es las comunidades de activistas. También es lo que estamos haciendo con ellas y con ellos. Entonces, creo que es muy importante, necesitamos poder inventar otras salidas. No tenemos que estar de acuerdo, yo no soy civilizatoria, entonces no tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que pensar igual, pero sí necesitamos alternativas. ¿Cuántas alternativas? Todas, porque esto va muy rápido. Entonces, gracias. Sí, bueno, no sé si voy a contestar con propiedad, pero yo creo que las resistencias territoriales por agua, en defensa del agua, más desarrolladas, tienen un importante brazo en el arte, empezando por el arte popular, ¿no? Las comunidades maduras que resisten han generado identidad a través de la música. Estoy hablando de identidades que surgen del conflicto mismo, ¿no? Un caso cercano es Temacapulín, las canciones de Temacapulín, por ejemplo, ¿no? Han hecho resistencia precisamente a través de la recuperación del patrimonio histórico, ¿no? En el caso del Temacapulín, el cementerio, la iglesia, el Señor de la Peñita, la Poza del Redondo, y muchas cosas que fueron símbolos de resistencia. Una vez platicando con una gente de la resistencia, con doña Marichuy, me dice, nosotros estamos luchando y estamos dando la vida por el Redondo, que era una poza de aguas termales que tienen ahí. Entonces creo que efectivamente una manifestación muy importante de una comunidad en resistencia, de las que han sido, digamos, ejemplo, es que tienen una pata artística, ¿no? Por otro lado, hablando como de arte, digamos, ya más, no sé, acabo de estar en una exposición, presentando una exposición de Federico Villoro, que se llama Aguas Verdaderas. Federico lo que hace es precisamente tomar fotografías de la terraplanidad moderna, la terraplaneación uno va en el avión y ve los cuadritos acá, ¿no? Todo está cuadradito, ¿no? Entonces así se imagina uno la tierra y así se imagina uno el agua, porque ahí está el regadío, ¿no? Entonces lo que hace, por ejemplo, Federico es que pasa a las nubes y toma una fotografía donde desaparece la nube y después la tierra, cuadradita. Entonces las formas que adquiere, o sea, está haciendo la relación entre la intervención humana y la propia organización del agua, de los ríos volantes, en el cielo, digamos así. Entonces forman conciencia una estética del agua muy bonita. Aquí hemos tenido en el ITESO, en el 2018, durante el Tribunal Latinoamericano del Agua, un programa cultural que se llama Cultur Atl,
Acabamos de tener la primera rodada por fuentes y cementerios de la ciudad de Guadalajara, una rodada ciclista, ¿no? En el Marco de Calas. Aquí estaba la doctora, que tuve la fortuna de verla también ahí. Hicimos una rodada, es decir, creo que para la generación de arte con conciencia es muy importante, pero me parece que ahí los artistas tienen el reto de juntarse con académicos, con activistas, ¿no? Desarmar las narrativas, volverlas a armar, por ahí la veo. Muchísimas gracias. Para cerrar ya el proceso, nada más me gustaría resaltar muy rápidamente el papel de esta mesa, de lo que hemos discutido hoy, y me parece de la comunicación como un elemento muy importante en los procesos para analizar, comprender y combatir las desigualdades desde diferentes dimensiones, desde diferentes ámbitos, desde los cuales se nos exige ya entrar al estudio de todo este problema de medio ambiente y antropoceno, etcétera, todo lo que hoy vimos y las formas de llamarlo, urbanoceno, etcétera, capitaloceno y más. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Cindy McCulloch, la doctora, como estaba por cuestiones de salud, pues ahorita ya no la pudimos tener aquí, nos hizo un gran esfuerzo por mantener su ponencia y creo que voy a entregarles unos reconocimientos a los doctores aquí presentes y un regalito por parte del ITESO, nomás que se cayeron aquí. Sí, pues un aplauso. Lo que les agradecemos y despedimos a nuestros participantes, pues llamo a tomar su lugar a quienes van a estar acá colaborando en la mesa Protección Social y Políticas Públicas. Un mensajito nada más breve, no quisiera dejar de aprovechar. Los 3 participantes de hoy nos mandaron una serie de bibliografías bien interesantes para el trabajo de esto que van a estar al alcance del doctorado para que puedan acceder. Sí, claro, del doctorado para que se los